Para partir, voy a actualizar el calendario que está en la plataforma. De todas formas, ya habíamos hablado, chicos, que cada laboratorio, cada actividad complementaria en la docencia dura 2 semanas. Y cuando se acaben esas 2 semanas, a la tercera semana, cuando tengamos el laboratorio siguiente, ahí me tienen que entregar el informe. Yo les mandé el viernes el informe porque como tengo que hacer uno por grupo, me demora un poco, me está costando tomar el ritmo para 11 grupos, son muchos grupos, pero eh, ya estoy avanzando en el cuarto para poder mandárselo inmediatamente el lunes y de esa semana y de esa manera tengan la información disponible desde antes. Entonces, en función de eso, este es el calendario de las actividades que nos quedan. Estamos a 7 de junio y hoy día nos toca nuevamente el laboratorio de crecimiento bacteriano y el control es hoy día, queda abierto hoy día hasta el miércoles y el informe se entrega cuando partimos el trabajo práctico 4, es decir, el 14 de junio. Y el laboratorio de degradación térmica va a ser el 14 y el 21 de junio. El control es el 21 de junio, es decir, este día de salida vamos a... Siguen entrando, en un segundo. Este día de salida van a tener el control y cuando tengamos el laboratorio de detección de patógenos, que es el 5 de julio, aquí entre medio hay una semana libre, ahí me entregan ustedes el informe de la degradación térmica, ¿ya? Aquí entre medio van a tener una semana más porque es la semana de receso, pero en realidad lo pueden entregar cuando quieran. Pero la fecha de entrega es cuando nos veamos en teoría, ¿ya? Entonces cuando tengamos el laboratorio de detección, ahí ustedes me entregan el informe de degradación térmica. Y acá, que es la última actividad, que es detección de patógenos, vamos a tener clases el 5 de julio y el 12 de julio. El control va a ser el 12 de julio y a la semana siguiente, el 19 de julio, me entregan ese informe, ¿ya? Yo ahora les voy a mandar el de degradación térmica la próxima semana, ya los tengo casi listos. Voy a mandar lo antes posible, con más tiempo. No sé si tienen alguna duda de la fecha. Puede ser que la plataforma... Ya, en la plataforma me quedaron las fechas anteriores. Yo había puesto todas las fechas. No sé si se acuerdan que partieron las clases como una... No podíamos hacer calificaciones. Lo corrieron una semana. Al final cambié como 3 veces las fechas y después ya se me fueron traspapelando en el camino. Esa es la razón por la que no están todas eh, actualizadas. Pero ya habíamos dicho que no les puedo pedir que entreguen este informe si no hemos hecho las 2 sesiones que corresponden a este laboratorio. Es para la próxima semana. ¿Vieron los informes? ¿Tienen alguna duda? Sí, por ¿Nada? el momento, profe. No. ¿No? ¿Lo han mirado? Sí, caché que había que hacer una tabla, Una o curva. sea, un gráfico con Sí, la tabla que mando. sí. Sí, vamos a Y ver cómo... ¿Mm? la clase de la semana pasada, todavía no la sube, profe. Yo creo que tengo, según mi cabeza, tengo todo al día. Si no, lo tengo completamente olvidado y no está en mis mentes subirla, así que déjenme revisar. Eh, Es que hasta el viernes no la vi, por el eso le pregunto. viernes estuve poniendo todo al día porque he tenido que ir al laboratorio y se me está haciendo muy difícil compartir Sí la subió, profe. todo. La subí. O sea, solo está el video del laboratorio, no Ah, está el de la clase. qué raro. Según yo, está en YouTube. A ver, déjenme ver. A lo mejor lo dejé hasta ahí nomás. O sea, solo ve el Profe, video de 7 minutos del laboratorio. ¿Ah?
Yo tengo una duda con el informe. ¿Sí? Hay una pregunta sobre el método colorimétrico de Trinder, ¿y eso usted lo habló en cátedra o lo tengo que investigar? Lo tiene que investigar. Ah, ya, Esto, súper. yo no hice esa clase en cátedra, así que no tengo idea de qué Sí, es hablan. que por eso tenía la duda, porque no la había escuchado. O sea, en esta clase no, yo no lo vi. Lo que pasa es que así es como se mide la glucosa. Sí, sí. Les puedo subir uno de Jove, ¿dónde está? Laboratorio de biología, introducción de transgénico, introducción de biología, infección. No, no está. Qué raro, se me traspapeló completamente. Ya, la subo ahora saliendo de acá. La de inocuidad y no subí esta. Tengo demasiadas clases, mira esa. Demasiadas. Ya. Vamos entonces a repasar hoy día. A ver, déjenme revisar, me quedé con la duda. De la clase. Esto fue el 7, el 2. Aquí tengo una sola. Ya, tengo que revisar porque tengo una sola grabación guardada en el computador y es de diversas cátedras. Y lo que vamos a ver ahora es un poco más en detalle algunas rutas catabólicas involucradas en el metabolismo de los microorganismos. Ya déjenme buscar, puede ser que no haya grabado, no sé si se acuerdan ustedes si yo grabé, no sé. Eh, Déjenme buscarla, a veces queda guardada en Zoom, pero no la encuentro en mi computador. Por eso me llamaba la atención si yo subí todo lo que tenía pendiente. Eso fue el... Ah, no, estoy puro leseando, fue el 31. Ya, sí, ahí está. Ya, lo subo en un ratito, les pongo al día la plataforma. Disculpen. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día, primero es quiero que vean la guía y si tienen alguna duda. Les voy a subir un video de Jove del método de Trinder, pero por favor investiguen, es un informe de laboratorio, tiene referencia, bibliografía, no es que pongan literal lo que está en las diapos, eso no me sirve, si no, no hay conocimiento adquirido. El método de Sí, Trinder... profe, ¿Mm? sí, profe, lo que pasa es que yo me guío de lo que usted pone de repente, y después investigo. Entonces, como que no lo había escuchado y me confundí, pero El método de Trinder es un método que se utiliza para medir la cantidad de glucosa. Es un método colorimétrico que consiste en la detección de los azúcares reductores. Se usa en los laboratorios clínicos para medir la cantidad de glucosa en la sangre, ¿ya? Pero se puede utilizar en cualquier medio de cultivo. El problema es que tiene un límite de detección parecido a la glicemia sanguínea. Entonces, cuando uno ocupa un medio de cultivo con mucho azúcar, se sale. ¿Se acuerdan de la ley de Lambert-Beer? Bueno, entonces se sale del Sí, profe. rango lineal, entonces ya no hay una relación directa entre la concentración y la absorbancia. Entonces se llega a un punto de saturación. Entonces, aunque aumente la concentración de glucosa, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí tengo concentración de glucosa y aquí tengo absorbancia. Es al revés. Absorbancia. Y aquí tengo concentración de glucosa. Entonces, cuando aumenta mucho la concentración de glucosa, muy acá, ya la absorbancia no sigue subiendo y esto llega a un plato.
Entonces, la ley de Lambert-Beer solamente se cumple en un rango de concentración. Esta es la que relaciona la absorbancia con la concentración y el trayecto de la luz. Se deben acordar, lo tienen que haber visto innumerables veces en su carrera. Ya. Entonces, el método de Trinder, como les decía, quiero que me investiguen cuáles son los reactivos y lo que ocurre así en forma muy sencilla, es que la glucosa más el reactivo de Trinder reacciona y produce una coloración roja. Mientras mayor sea la concentración de glucosa, mayor va a ser esta coloración, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacíamos cuando hacíamos esto en el laboratorio era, ya sea por una curva o por una ecuación sencilla, entre la absorbancia, yo les daba una curva y la concentración de glucosa, y ustedes calculaban, medían, hacían esta mezcla, la incubaban y medían la absorbancia y después podían extrapolar la concentración de glucosa, ¿ya? Entonces ahora quiero que investiguen un poquito cómo funciona, cuál es el reactivo, eso, principalmente. Es muy sencillo, lo van a encontrar. Les voy a subir un video de cuando lo explican, ¿ya? Para que tengan una guía. Ahora no lo tengo preparado, por eso no se los muestro ahora, si no se los mostraría ahora. Si y al final nos queda tiempo, lo voy a buscar, ¿ya? Pero tengo que buscarlo en la plataforma, entonces no puedo demorar. Si no, se lo subo mejor. Ya. Entonces ahora quiero que veamos un poquito los aspectos más importantes de la cinética de crecimiento. Hemos tenido 2 laboratorios donde vemos cómo cuantificar el crecimiento de los microorganismos, pero la diferencia de este es que es una cinética, es decir, tenemos varios puntos, vamos viendo cómo va cambiando el comportamiento de los microorganismos en el tiempo. Y esto hace referencia a lo que ocurre en un cultivo en batch, porque en un cultivo continuo las cosas son diferentes. Entonces, ¿qué puede salir a la pizarra y dibujar una curva de crecimiento de un cultivo en batch? Ok, lo voy a dibujar yo. ¿Qué va en el eje X? Ok, va tiempo. ¿El tiempo? Sí. Y en el eje Y. El logaritmo natural de la biomasa o el número de bacterias. Puede ser cualquier factor que me permita cuantificar el crecimiento de los microorganismos. Puede ser la UFC por ml, puede ser la biomasa seca, puede ser la biomasa húmeda. Y si aplicamos el logaritmo natural, nos va a permitir obtener una curva. Bueno, si el logaritmo natural se observa la misma curva en todo caso. Vamos a explicar normal. Ya, el crecimiento del microorganismo. ¿Ya? Entonces, aquí se establecen las etapas de crecimiento, que ya las conocen, ¿cierto? Esto también puede ser, por ejemplo, absorbancia. A diferencia de lo que pasa con el reactivo de Trinder, en que una reacción colorimétrica y nosotros medimos en el rango rojo, porque se produce una coloración roja y entre más roja, más glucosa, aquí se hace en el rango visible. Y esto quiere decir lo que impide el paso de la luz. Entonces esto se hace a 600 nanómetros, 600, 620, 610, dependiendo del artículo, uno puede encontrar entre 590 y 620 nanómetros, se mide la absorbancia de la luz. Cuando es absorbancia, no se observa la fase de muerte, sino que la fase estacionaria se extiende hasta el final. Esta fase estacionaria, las células muertas y vivas están en equilibrio, es decir, no hay un aumento neto de células vivas. Y en la fase exponencial es donde ocurren todos los cambios, y aquí solo aquí podemos describir algunos parámetros.
como mu y Tg. ¿Alguien me puede decir lo que es mu? Mu es la tasa de crecimiento, la velocidad específica de crecimiento. ¿Alguien me puede decir qué es Tg? El tiempo de generación. El tiempo de generación. Es el tiempo. ¿Qué significa el tiempo generacional? El tiempo que se necesita para que empiecen a duplicarse. No es el tiempo que se necesita para que empiecen a O replicarse. sea, en el que empiezan como No. a duplicarse, ¿no? No. ¿Qué es el tiempo generacional? Es el tiempo necesario El tiempo necesario. para duplicar la biomasa o para que los microorganismos se dupliquen. Este comportamiento se puede relacionar con una progresión en base 2 debido a que cada bacteria da origen a 2 bacterias, por lo tanto es una progresión en base 2. Y esto nos permite obtener la siguiente ecuación. ¿Quién me puede decir qué significa esto? ¿De los números de bacterias? N es el número de bacterias, se relaciona con Con el número de bacterias inicial, ¿ya? por 2 elevado al... no me acuerdo. ¿Qué es este N? El número de generaciones. El número de generaciones. Muy bien, Luis. ¿Qué es una generación? Sería como el número de divisiones, ¿no? El número de divisiones, exactamente. ¿Cuántas generaciones hay aquí? 3. No, 2. 2, ¿cierto? Esto es 2 elevado a 0. 0. No hay ninguna generación. 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2. Profe, ¿Mm? el gráfico necesario para la tabla para hacer esto, ¿cuál sería? ¿El de dispersión? No te entiendo. El del Excel me está diciendo. Sí. Siempre se dibuja en dispersión. Puede unir o no los tubos. Porque en dispersión te va a dar la ubicación y no te hace como un ajuste de los puntos. Si uno quisiera ajustar esta curva a un modelo, ¿qué tipo de modelo es? Exponencial, ¿o no? Es exponencial, ¿cierto? Es un modelo de Monod. En el modelo de Monod, ahí tú puedes ajustar tus puntos a este tipo de curva, ¿ya? Es una curva tipo enzima-sustrato, interacción enzima-sustrato, una curva de saturación, que lo deben haber visto en bioquímica, que fue descrito por Michaelis y Mentes, ¿cierto? ¿Qué tipo de reacciones son? ¿De qué orden? Ya, para que recuerden un poquito de bioquímica, se los voy a dejar ahí planteado, ¿ya? Entonces, tenemos esta ecuación que nos relaciona el número de células con el número de generaciones, ¿ya? Entonces yo puedo calcular el número de generaciones que han ocurrido, o si sé el número de generaciones, puedo calcular el número inicial de células que había, o el número final de células que tengo luego de un número de generaciones determinado. Pero es muy difícil medir el número de generaciones. Esto podemos hacer ejercicios al respecto, pero no podemos en la práctica calcular el número de generaciones. Pero sí podemos calcular 2 parámetros cinéticos, que son estos de acá, mu y Tg. Entonces podemos utilizar otras fórmulas que hemos visto también en clase. Logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n sub 0 es igual a mu por el tiempo transcurrido. Y también tenemos una que es muy parecida, menos logaritmo natural de n sub 0
es igual a TG. ¿Cómo es? O logaritmo natural. Logaritmo natural de 2 partido por TG por T. ¿Cierto? Aquí en esta ecuación lo único que hice fue reemplazar mu por logaritmo natural de 2 partido por TG. ¿Cierto? Ya, entonces esto nos permite relacionar el tiempo transcurrido con el tiempo de generación o con la tasa de crecimiento. El tiempo transcurrido va a depender del ejercicio que estemos viendo. Estos parámetros y estas curvas se cumplen solo en la fase exponencial. ¿Cuál es el valor de mu en la fase? ¿Cómo se llama esta fase? Esta primera fase. Lag. Lag o de adaptación o de latencia. Ya. ¿Cuál es el valor de mu aquí? Esto lo ¿Sería vimos. 0, profe? 0, muy bien. Muy bien, Luis. Aunque parta más arriba, profe. ¿Ah? Aunque parta más arriba. ¿Qué es lo que es mu? Es la variación de la biomasa en el tiempo. Y si parte más arriba, da lo mismo. ¿Varió la biomasa? No varió. Por lo tanto, bueno, aquí la curva está, no es perfecta, obviamente. Ya. Entonces aquí, está media chueca, pero ¿hay variación de biomasa en el tiempo? Hasta ahí no, hasta donde tiene la goma no. Pero después sí. Sí, pues en la fase lag, esto es lo que ocurre. No hay variación de la biomasa en el tiempo. Independiente de que parta acá o parta acá o parta acá. En cada una de las curvas, ¿cuánto vale mu en esta etapa? 0. 0, porque no hay variación de la biomasa en el tiempo. Ahora, en la siguiente etapa, ¿cómo se llama esta etapa? Exponencial. Exponencial. Hay una variación de mu en el tiempo, por lo tanto, mu es mayor a 0. Es positivo, ¿cierto? Porque hay una variación de la biomasa por el tiempo. Y de estas tres curvas, la vamos a llamar 1, 2 y 3. ¿Cuál tiene un mayor mu? La 3, La T. ¿Por qué? porque la curva es más. Se nota más. ¿Cómo así? O como que subió más rápido, ¿no? Tiene una mayor pendiente. La mu es la variación de biomasa en el tiempo. Es la relación entre esto y esto, por lo tanto, es la pendiente de la curva. Mientras mayor sea la pendiente, mayor es el valor de mu. ¿Y en qué se diferencia en la fase estacionaria, la última fase que es la estacionaria, en qué se diferencian las tres? ¿Qué parámetro cambió? Se detuvo el crecimiento de biomasa, se mantuvo. Sí, esa es la definición de estacionaria, se mantiene recto, no hay una variación de la biomasa en el tiempo, eso es correcto. Por lo tanto, ¿qué pasa con mu, Melanie? Se mantiene igual al último ¿Cuánto valor. es? No, ¿De 0? es 0. No se mantiene igual que el último valor.
porque si se mantuviera igual quiere decir que mantiene la misma pendiente. Aquí hay variación de biomasa en el tiempo. No sé, para mí esto es súper lógico que es la pendiente, no sé si para ustedes lo es, de repente lo estoy confundiendo con este valor. Aquí no hay pendiente, por lo tanto mu vale 0, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la curva 1, 2 y 3 en la fase estacionaria? Simplemente miren el gráfico, no se compliquen más allá. La pendiente. No, la pendiente es la misma, la pendiente es 0. No, la observancia. La absorbancia. Por lo tanto, ¿qué mido con absorbancia? La absorbancia es una medida ¿de qué? ¿De las colonias o no? De biomasa, exactamente. Entonces, ¿qué se diferencia la curva 1, 2 y 3? Es la cantidad de células totales que se obtienen luego de la curva completa. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ejercicios de curva. Entonces, vamos a dibujar distintas curvas y van a salir a la pizarra. Ya. Acá, en la número 1. Ya, dibújenme, Melanie, dibújenme una curva de crecimiento. Solo eso. Una curva de crecimiento donde se observa fase de latencia, fase exponencial y fase estacionaria. Ya. Algo le falta a esa curva. ¿Qué le falta a esa curva? Ahí sí. No, Hola. le sigue faltando algo. ¿Qué le falta? Las unidades. Las unidades. Esa curva no dice nada. ¿Cuáles son las unidades? Tiempo y el observancia. Póngalo. La pongo aquí. Ya. Si mide absorbancia, ¿se observa fase de muerte? No, necesariamente. Tendría que borrarlo así. Se tiene que borrar la fase de muerte. No hay fase de muerte, no se observa, porque las células vivas y las muertas ambas absorben luz. Por lo tanto, no se ve una variación. Si yo midiera unidades formadoras de colonia, ahí sí vería la fase de muerte. Ya, muy bien, Melanie. Ahora, María José, dibújeme una curva donde la fase de latencia sea de menor duración que la curva verde. No, ahí mismo en la misma curva, al lado de la curva, en el mismo gráfico acá. No en otro porque si no, no se aprecia bien, por favor. Espere, profe, que no se ocupa de esto. Es difícil con el mouse. Ya. ¿Qué parámetros cambiaron ahí? Además de la duración de la fase larga. Luis, Pendiente. la pendiente. Por lo tanto, ¿qué parámetro es, Victoria? El mu. Mu. Cambió mu. ¿Qué más cambió? La duración de la lag.
¿Qué más cambió? Profe, no entendí mucho porque ahora varió en la segunda pendiente. ¿Cómo? ¿Que no entiendes? ¿Por qué varió mu ahora ¿Qué con la varió mu, pendiente que Luis? resulta que? ¿Por qué varió mu entre la curva? ¿Cómo yo sé que varió mu entre la curva café y la verde, Luis? Porque se ve la pendiente. Porque se ve que la pendiente es distinta. ¿En cuál es mayor? La café. En la café. ¿Se entiende, Javiera? Sí, y eso también depende, por ejemplo, que la primera fase sea más corta, con No que la pendiente necesariamente. sea más. Mira, dibuja aquí una curva donde la fase de latencia dura igual que en la curva verde, pero que tenga una mayor mu. ¿Se puede lograr eso, no? Ya sería como- Profe, yo no entendí la diferencia entre las pendientes porque yo las veo iguales. Las ve iguales. algo así, profe. O sea, la café y la verde. No están igual las pendientes. A ver, primero, la curva que graficó Javiera, ¿tiene mayor o menor pendiente que la café y la verde? Tiene menor. Menor, por lo tanto mu es menor, Javiera, ¿ya? No es mayor, ¿ya? Pero sí, esa es la idea. Se puede graficar cualquier cosa. Esta pendiente es distinta a esta. Quizás no es súper notorio, pero Perdón, no me Sí, quedó eso bien. no pruebe nomás por esa pendiente, ahí. A ver, si yo tomo aquí y aquí y aquí, esto es distinto a esto. Eso es lo que debe quedar, Mm, ¿ya? ya, profe, ahí lo veo mejor. Ya. Entonces, vamos a borrar lo morado para no poner tantas cosas. Ya, a ver, vamos a graficar entonces. Javiera, ¿puedes graficar o te cuesta? Me cuesta un poco, profe, Ya, que entonces, me cambie el celular. sí, me imaginé que estaba en el celular. Entonces, si yo pongo la misma duración de la fase LA y una mayor pendiente, tiene que estar más inclinada. ¿Ya? Ya. Hay que Puede cambiar. ser una pendiente casi recta. Sí, o puede ser más acostada y ahí tengo una menor mu, ¿ya? Y ahí va variando mu, ¿ya? Ya, vamos a borrar las rojas. Quiero que se enfoquen en las que dibujaron sus compañeras. ¿Qué otro parámetro cambió? Aquí cambiaron más de un parámetro. Cambió la duración de la LAD, cambió la pendiente. ¿Qué más cambió? Profe, si varía el mu, también significa que varía el tiempo generacional. También varía el tiempo generacional. Si en la café aumentó mu, ¿qué pasa con el tiempo generacional? Disminuyó. Disminuyó. Muy bien, Luis. Ya. ¿Qué más? Que algo que es del gráfico nomás, no hay ningún parámetro. ¿En qué se diferencian las dos curvas? Ya, en la pendiente. En el ¿Qué número de más? observancia. Ah, En el número de observancia. en el número de células iniciales. Si nos fijamos aquí, esta parte con esta cantidad de células y esta parte acá. El número inicial de células es distinta. Entonces yo podría deducir que al poner más células, la fase lag disminuyó y se adaptó mucho más rápidamente porque había más células en cultivo. ¿Ya? Bueno, eso es una deducción mía nomás, porque en realidad no es lo que estaba buscando. Ya, ahora, ¿quién me dibuja aquí otra curva? Dos curvas, acá en el 2, en el gráfico 2, que se diferencien en el número final de células, solo en el número final de células. Todos los demás parámetros iguales. ¿Algún voluntario? Vania,
Pucha, profe, no tengo actualizado el Zoom y no me deja escribir Pero ni rayar. bueno, esto sería así. Solo en el número total de células. Sería igual, 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 igual. Lo estoy graficando no exactamente igual, pero... Entonces la curva naranja tiene mayor número de células totales que la curva roja. ¿Ya? Ya. Lo que me interesa es que sean capaces de ver un gráfico y puedan interpretar toda la información que pueden sacar de él. ¿Ya? Eso es súper importante. Además, si cambió eso, también va a cambiar la duración de la fase. ¿Qué fase? Este tiempo Exponencial. exponencial. Entonces, ustedes se fijan aquí, varió la duración de la fase exponencial. Y la duración de la fase exponencial la obtienen de la interpolación de las curvas o de los puntos de inflexión de la curva con el eje tiempo, ¿ya? Entonces, una curva es bastante informativa y si tengo 2, 3 curvas puedo comparar un montón de cosas. Puedo ver todo lo que está variando entre una curva y otra. Y como bien aquí dijo su compañero, varía mu, varía TG. Si varía mu, varía TG. Varió la duración de la fase lag y también varió el número inicial de células. Todos esos parámetros cambiaron entre una curva y la otra. Entonces, si yo le pido que varíe un solo parámetro, los otros se tienen que mantener. O si yo les pongo dos curvas muy distintas, pueden ser capaces de detectar todo lo que cambió entre una y otra. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, dame un segundo. Ya. Entonces, vamos a hacer ejercicios. ¿Alguien revisó los ejercicios que hicimos la semana pasada? ¿Tienen alguna duda? Ok, vamos a hacer algunos ejercicios diferentes donde yo voy a dar los parámetros y ustedes van calculando. Entonces, tengo una matriz alimentaria donde el número inicial de células eran 100. Luego las mandé a analizar, luego que hice todo el procesamiento, lo envasé y qué sé yo, mandé a envasar el producto final y me di cuenta que tenía 1 por 10 elevado a 3 células, a 4, ¿ya? Entonces yo quiero saber, ¿qué puedo saber? Y sé que su tasa de crecimiento es de 0,5 hora a la menos 1. Yo quiero saber cuánto tiempo pasó entre que yo recibí el alimento y que lo terminé de envasar y lo analicé. Entre n y n sub 0. Quiero saber el tiempo. Ya, ¿quién sale a la pizarra? Carolina. Bueno, profe. Ya.
Ya, muy bien. Tenemos n, tenemos n sub 0, tenemos mu y podemos calcular el tiempo que transcurre. Ya, muy bien. ¿Cuánto sería eso? Tienen su calculadora a mano, ¿cierto? Sí, profe, me estoy calculando. Ya, súper. Mientras tanto, Benjamín, ¿me puede calcular TG, por favor? Benjamín, Fernanda, Sí, profe. ya, gracias. Yo voy a calcularlo también. Profe, tengo solo una duda. Sí, Como el U está con la hora a la -1, ¿sería como 1 partido en 0,5? no, ¿No? Entonces ahí como que no sé cómo hacerlo. ya, ¿quién le ayuda a su compañera? Bueno, sí. 9,2 es el logaritmo natural de n. O sea, eso me dio con el 1 por 10 a la 4. De 10.000. Sí, 9,2. Sigue poniendo lo que sabes tú. El otro debe dar 4,6. Natural de C. 4,6 es igual a mu. ¿Cuánto es el valor de mu? 0,5. Pero ahí me confundí como con la unidad. La unidad no tiene nada que ver con el valor. Ah, entonces sería como 0,5 nomás. Exactamente. Ah, ya. Lo que pasa es que mu se mide en hora a la -1 o minuto a la -1, unidad de tiempo a la -1. Entonces sería 9,2 menos 4,6 igual dividido 9,2. ¿Te dio 9,2? Ya, muy bien, Fernanda. Vamos bien acá. ¿Qué pasó? ¿Me caí? ¿O están ahí? Ya, bien. Fernanda, ¿y cuánto te da esto? Profe, que tengo el resultado, pero no me acuerdo de la unidad de TG. Ya, ponga el resultado y lo discutimos. Ya. Listo. Ya. Aquí, si ustedes me muestran esto como resultado, tienen la mitad del puntaje, porque faltan las unidades, ¿cierto? Luis, ¿en qué unidades se mide TG? Te pregunto a ti porque parece que manejas lo que es TG. Profe, tenía la misma duda con el TG. Ah, ¿quién sabe? Ya, pero sí, no hay que ser muy clever para esto, miren. TG es igual al logaritmo natural de 2, y esto dividido, bueno, no quiero ponerlo, lo voy a poner con lápiz, dividido en mu.
Mu, ¿en qué unidades se mide? En hora a la menos 1, ¿cierto? En este caso. ¿Y el logaritmo en qué unidades se mide? ¿En qué unidades se mide el logaritmo de algo? No tiene unidades. Entonces, esto es igual a 1 partido por 1, y esto es igual a 1 partido por hora. Multiplico extremos con extremos y medio con medio. Entonces, esto me queda hora partido por 1 o hora. El tiempo generacional se mide en unidades de tiempo. No hay que inventar la rueda, no se confundan. ¿Por qué mu se mide en hora a la menos 1? Porque mu es el logaritmo natural de 2 partido por TG. Si pongo las unidades, esto no tiene unidades y esto tiene unidad de hora o de tiempo. Por lo tanto, mu me queda en hora a la menos 1. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que mu sea de 0,5? Hora a la menos 1. ¿Qué significa? Carolina Morán, ¿qué significa? Profe, la verdad no sé. Ya, significa que cada hora la biomasa varía 0,5 veces. Por eso es una tasa. ¿Y qué significa que mu sea 1,38 horas? En esa hora se duplica la biomasa. Muy bien, es el tiempo necesario para duplicar la biomasa. ¿Y esto de acá, en qué unidades da? ¿Horas? Horas. ¿Y qué significa esto? Que en este alimento que tenía 100 células iniciales con una mu de 0,5 y que luego tenía el tiempo necesario para obtener 10.000 células fue 9,2 horas. Eso significa, ¿ya? Chiquillos, hoy día hay control. ¿Tienen alguna duda de lo que han estudiado? ¿Conceptos? ¿Cómo resolver estos problemas? Si yo les pidiera calcular el número de generaciones, ¿cómo lo harían? Si yo les pido, a ver, díganme cuántas generaciones pasaron en este tiempo, en 9,2 horas, en este ejercicio, ¿cómo lo harían? N es igual a N sub 0 por 2 elevado a N. Y N minúscula es el número de generaciones, ¿ya? Entonces, sabiendo el número final, el número inicial de células, yo puedo calcular el número de generaciones que ocurrieron, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo tenía una duda ¿Sí? que en el ejercicio 1 que hicimos la guía de la semana pasada, Ya. nos pedían calcular el tiempo generacional y nos entregaban los datos en una tabla. ¿Esos datos para calcular el tiempo generacional tengo que sacar el promedio A o ver, tengo que sacar para cada uno? no, en una curva. A ver, vamos a borrar acá. Recuerden que eso era para estudiar nomás. No sé si en la guía les puse a calcular esos parámetros, yo creo que sí. Pero a ver. Ya. Si yo tengo que calcular y te pido calcular la tasa de crecimiento, primero, ¿qué es la primera consideración que tienes que tener? ¿Entre qué tiempo se mide la mu? En la fase exponencial.
Solo la fase exponencial, porque si no, yo voy a estar considerando fases en las que no hay crecimiento y por lo tanto mu se me va a agrandar, o sea, achicar, perdón. Y TG se va a agrandar, porque va a considerar pendientes iguales a 0. Solamente lo tengo que considerar en la fase exponencial, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Puedo calcular entre los distintos puntos, puedo calcular entre puntos por medio, puedo calcular entre el punto inicial y el punto final. Lo más clásico es hacerlo entre el punto inicial y el punto final. Entonces, tengo este valor de T, esta variación de biomasa, tengo la biomasa inicial, la biomasa final, y tengo tiempo. Y puede aplicar la fórmula que hemos ocupado todo el rato y puede calcular mu, ¿cierto? Aplicando la fórmula. Logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n sub 0 es igual a mu por tiempo, ¿cierto? Con esa fórmula puede calcular mu. Y aplicando la fórmula mu es igual al logaritmo natural de 2 partido por TG, puede calcular el tiempo generacional. ¿Ya? ¿Se entiende, Fernanda? Sí, profe. Ya, lo primero y que es súper importante es que tiene que considerar solo la fase exponencial. Si considera todo lo demás, ¿qué va a pasar con mu? Mu se va a aplanar. Como que si yo dibujara la pendiente entre este punto y este punto, en realidad yo voy a tener una pendiente mucho más baja. Por lo tanto, mu va a bajar. La variación de biomasa por unidad de tiempo va a ser más baja. Y por lo tanto, TG va a aumentar. Y eso no sirve. Porque yo sé que este microorganismo tiene este crecimiento y mu solamente es positivo durante la fase exponencial y esa es la que me interesa. Entonces, ese es el primer desafío. ¿Tiene alguna otra duda con esa curva? ¿Con esa guía, perdón? No, profe, pero era eso. Ya, yo no me acuerdo qué les pedí Gracias. en el informe, pero a todos les pedí lo mismo con distintas curvas. Pero probablemente les pedí calcular TG y mu de esa curva, o la biomasa final. No sé. Bueno, se está dado en la curva. Así que no. El rendimiento le va a haber pedido. ¿Qué es el rendimiento? Ya, me quedan 5 minutos para explicar un par de cosas más. Por otro lado, tenemos en un gráfico de una curva de crecimiento en batch. Aquí tenemos N y acá tenemos tiempo. ¿Qué pasa con la glucosa en una curva de crecimiento? ¿Qué va a pasar con este sustrato? Disminuiría. Disminuye. Entonces lo que observamos habitualmente es una curva de este tipo. ¿Ya? ¿Y qué es el consumo de glucosa? El consumo de glucosa en este punto es la concentración de glucosa que hay aquí, perdón, lo que había inicialmente menos lo que hay acá. Es todo lo que se comió. Si yo mido la concentración de glucosa en este punto, el consumo va a ser la resta entre esto, lo que había al principio, y lo que quedó acá. El consumo es todo esto. Es esta diferencia. Ese es el consumo. ¿Ya? Y el rendimiento, si yo considero como producto final la biomasa y el sustrato como la glucosa, va a ser la biomasa producida por unidad de glucosa consumida. Eso es el rendimiento. Tú puedes calcular rendimiento de cualquier producto versus cualquier sustrato, pero en este caso nosotros tenemos como producto biomasa y como sustrato glucosa. Ambos tienen que estar medidos en las mismas unidades. Habitualmente la biomasa se mide en miligramos por litro porque es muy poquita, porque parte de la glucosa no se consume para producir biomasa, sino que hay un menor rendimiento, no un rendimiento de 1. Las moléculas de glucosa se utilizan para obtener energía, como vimos en la clase de metabolismo y otras cosas. Entonces, el rendimiento es muy bajito, ¿ya? Eso también creo que se los pido en el informe, para que lo consideren.
Ya, ¿alguna duda con esta parte de la glucosa? ¿No? Ya chiquillos, si no hay más dudas, quedamos hasta aquí. Yo voy ahora a subir todas las clases. El control queda disponible hoy día hasta el miércoles. El miércoles sí tenemos clases porque se cancelan clases en la tarde, creo que desde las 10:20 en adelante, así que alcanzamos a tener clase. Así que nuestro calendario no se ve afectado. Y no sé, ¿tienen alguna otra duda? ¿No? Bueno, nos vemos entonces, cuídense, nos vemos el miércoles. Un Chao, abrazo. profe. Chao, profe, No, cuídense. profe. Profe, que esté bien.